A todos y a todas vamos a hacer un vídeo hoy para resolver todas esas preguntas que me enviasteis desde Instagram y que quedaron sin resolver. Son un montón de preguntas que salieron a raíz de la aplicación esta de las cuestiones que me fuisteis enviando por mensaje. Deciros que después de yo rellenar este folio con todas las preguntas, que además está todo doblado, porque me lo he ido llevando en el fin de semana a ver si encontraba un hueco para resolveroslas. Bueno, pues además de todas estas he seguido recibiendo preguntas. Entonces, vamos a resolver estas en este vídeo y haremos un vídeo nuevo para resolver las preguntas que me están llegando todavía. Lo iba a hacer en directo, pero no logro encontrar el momento de poder hacerlo en directo, así que prefiero grabaroslo y que lo tengáis en YouTube para cuando queráis verlo. Vamos a ir pregunta por pregunta e intentando resolverlas. Deciros que no son respuestas, quiero decir, vamos a intentar daros mi opinión profesional y no profesional sobre cada una de las preguntas, pero que no son respuestas que valgan para todo el mundo. Todos los datos, la información que pueda ofreceros son datos generales, que después cada persona pues hay que individualizar los tratamientos y las cosas que estamos haciendo concretamente. La primera pregunta era que si escuchar a nuestro hambre real es una buena manera de evitar los atracones. Antes de resolverla tenemos que aclarar que a veces distinguimos entre hambre real, entre comillas, o hambre fisiológica, y hambre emocional u otros tipos de hambre si nos vamos a la corriente de Mindful Eating, que ya os pondré por ahí el nombre de la persona que podéis seguir si queréis más información sobre esto. Bien, aprender a reconocer nuestras sensaciones de hambre real y hambre emocional, eso es muy importante en la consulta, para mí es básico. ¿Como una forma de evitar los atracones? No, como una forma de comprender los atracones o que estoy nutriendo, que no es hambre real. Es decir, si yo estoy comiendo por un hambre emocional, estoy nutriendo alguna necesidad emocional, psicológica o de competencias emocionales que no es un hambre real de aquí del estómago. Evitar los atracones es casi misión imposible, eso no es objetivo de ningún tipo de tratamiento. Siempre que tengo un paciente con atracones, le digo mi objetivo no es que los atracones estén en número 0, sino que tú tengas más gestión o comprendas mejor lo que te está pasando, puedas gestionarlo de mejor forma y se reduzcan al máximo. Pero no podemos evitar al 100% los atracones. ¿Por qué? Porque esa propia evitación nos puede llevar a que aumenten los atracones. Ya hemos hablado de esto en algunos vídeos, si queréis que vuelva a hacerlo, pues me lo comentáis. Siguiente pregunta. ¿Cómo tratar la ansiedad cuando te vas a dar un atracón? Pues bueno, primeramente no todos los atracones vienen por ansiedad, es decir, los atracones suelen tener una función, aparecen por algún motivo, cubren una necesidad. Entonces en cada caso individual hay que averiguar qué necesidad está cubriendo y poder, digamos, como cubrir la necesidad real y no con la comida, que no siempre lo hace. Imaginaros que yo cuando me siento muy triste soy incapaz de gestionar esa tristeza, de expresarla y necesito comida para calmarme. Obviamente los atracones no me están calmando esa tristeza, pero si me han servido durante un tiempo me van a seguir sirviendo. Tengo que trabajar en mis competencias emocionales para poder hacer que los atracones se reduzcan. Entonces, ¿cómo tratar la ansiedad cuando te vas a dar un atracón? Atacando a la ansiedad, entre comillas, es decir, averiguando qué nos produce ansiedad, de dónde viene, cómo podemos gestionarla, dotando a la persona de herramientas y recursos para gestionar esa ansiedad. ¿Por qué no puedo concretar más? Porque la ansiedad es un término muy amplio, solemos llamar ansiedad a muchas cosas que ni siquiera lo son. Entonces es muy difícil concretar un poquito más, así que de forma general creo que esa es una respuesta. De todas formas, si no ha quedado claro, como siempre digo, escribirme. Siguiente pregunta. Ansiedad por la comida y por el dulce. ¿Cómo controlarlo? Bien, pues para intentar controlarlo hay que no controlarlo. Es un poco trabalengua. Quiero decir, me gusta hablar de gestión porque me parece más adecuada que el control. La ansiedad por la comida y el dulce, comúnmente llamada, que como os he dicho anteriormente, puede tener pues una amplia variedad de motivos por los que aparezcan, que no podemos delimitar a solo ansiedad. Controlarlo en sí mismo nos puede llevar todavía a un mayor descontrol, es decir, controlarlo a través de dieta estricta, de fuerza de voluntad, de aguantar. Eso no nos lleva a ningún sitio. Tenéis otro vídeo sobre la fuerza de voluntad también si queréis ver un poco más sobre este tema. Es más importante hacer un buen trabajo psicológico, de autoconocimiento, intentando averiguar qué necesidad estoy cubriendo, me vuelvo a repetir, y de dónde viene esta necesidad, como ya os he dicho anteriormente. Siguiente pregunta. ¿Cómo dejar de centrarse en el físico y en el miedo? Yo algunas preguntas las acorté, os hago como el resumen de lo que era la pregunta. ¿Cómo dejar de centrarnos en el físico? Pues esto es para mí algo súper difícil en la consulta, quiero decir, es un tema muy importante de trabajar la imagen corporal. Desgraciadamente la sociedad no nos ayuda, entonces hay que empezar pasito a pasito. Hay que empezar descentralizando, trabajando el efecto lupa. Si estamos obsesionados, entre comillas, por una parte de nuestro cuerpo y solemos hacer el efecto lupa, hay que trabajarlo, trabajar las creencias sobre lo que creemos que los demás piensan de nuestro cuerpo. Trabajamos también la imagen corporal, tanto de forma gráfica como en la forma de la consulta de terapia habitual y de aceptación en los casos necesarios. Entonces es algo demasiado amplio, pero esos serían los puntos que se trabajan.
Vale, siguiente, control de la ansiedad con la comida con hipertiroidismo. Deciros que la persona en la que podéis trabajar con los temas de tiroidismo los voy a dejar en Montserrat. Yo siempre colaboro con ella cuando tengo algún caso de este tipo, siempre le pregunto alguna sugerencia. Deciros también que para controlar la ansiedad en estos casos pues sería algo similar a los anteriores, aunque hay que tener en cuenta las especificaciones fisiológicas, que siempre como psicóloga yo me pierdo un poco y le pregunto a los profesionales correspondientes. Así que en estos casos sería un trabajo de psiconutrición al 100% en equipo con un dietista nutricionista que nos ayude en este tema específico. Y como profesional específica, especialista en este tipo de casos, pues tenéis a Monse. ¿Qué porcentaje de responsabilidad tiene el hambre emocional en el sobrepeso y la obesidad en general? Pues la verdad es que un porcentaje real tal cual me es difícil saber decíroslo, pero os podría decir que bastante. De los casos que vemos en la práctica clínica, ya que ahora mismo no soy capaz de deciros un porcentaje real, son bastante. Muchísimos casos de obesidad y de sobrepeso, a raíz principalmente por el número de dietas que ya han hecho a lo largo de su vida, tienen un comer emocional asociado. Además, muchos de los casos le llegan a mis compañeras nutricionistas, tanto a Irene como a Griselda de Norte Salud Nutrición, le llegan a ellas derivan porque ven casos que van buscando una dieta más y se dan cuenta que hay un componente emocional vinculado que a lo mejor en un principio no estaba, pero que a raíz de todas las dietas que se han ido haciendo se ha ido deteriorando la relación con la comida y se ha creado un comer emocional. Así que me atrevería a decir que bastante. Vamos a ver, tengo sensación de control y cuando llega un atracón no sabe por qué y no lo ve llegar. Es decir, una persona que tiene sensación de control llega al atracón, no lo ve llevar y no sabe controlarlo. Porque la sensación de control tenemos que ver qué es. Si estamos hablando de una sensación de control estricto, de controlar la alimentación, de no escuchar a nuestro cuerpo, ni escuchar a nuestro estómago ni los índices de saciedad, ese control nos va a llevar a un atracón. Además hay que ver si, como decíamos anteriormente, las competencias emocionales están afectadas. Entonces, esto es lo más normal del mundo. Es que ocurra esto, que se tenga sensación de control en el atracón y que no pueda controlarse. También a veces intentamos parar el atracón y no debemos de olvidar que es una respuesta automática y por tanto como un impulso que para pararlo no podemos trabajar con fuerza de voluntad porque es casi una frustración asegurada. Bien, ansiedad con la comida. ¿Cómo otra? Ay, no entiendo mi propia letra. Ansiedad con la comida. Ah, vale. En 6 años. En una pequeña o pequeño de 6 años. Ya me acuerdo de esta chica que me escribió. Pues bien, con lo más pequeño, el trabajo en psiconutrición para mí es especialmente importante. ¿Por qué? Porque es cuando más veo una gran diferenciación, quiero deciros. Con lo más pequeño yo, por ejemplo, percibo que mis compis nutricionistas trabajan más con ello, con la textura, con los sabores, con la introducción de alimentos, con el acercarlos a las verduras y conmigo casi que todo el trabajo cae en la relación con los padres y cómo los padres se relacionan con el más pequeño. Cómo se ofrece la comida, qué castigos se han dado, qué tipo de refuerzos se han dado, cómo son las verbalizaciones en casa a la hora de comer. Entonces, en estos casos como que el trabajo en conjunto de psiconutrición se divide y es especialmente importante trabajar en los dos campos, en el menor y en la propia familia, que en los casos en los que nosotros hemos trabajado, principalmente con los más pequeños se encargan los nutri y con la familia me voy encargando yo en este caso. Bien, ¿alguna palabra para hablar de comer bien o mal, que no sea comida legal o ilegal? Muy interesante de esta pregunta o tema para compartir. ¿Por qué? Porque el tema de la comida legal o ilegal, o comida buena o mala, o comida prohibida y permitida, ¿no? Lleva al control, que ya hemos hablado antes de lo que puede afectar, nos lleva a los alimentos prohibidos, que muchísimas veces hemos hablado también de cómo puede afectar. Entonces, pues alguna palabra, salud, comida más saludable y comida menos saludable. Quizás yo puedo decidir comer un día comida menos saludable, sin que sea algo ilegal, ni castigarme por ello, ni está prohibido. Simplemente es una decisión consciente de que es menos saludable, pero lo quiero comer. Así que salud es una buena palabra. Vamos a ver, ansiedad en los estudios con la comida, exactamente igual que las anteriores veces que hemos hablado de ansiedad. Si estás estudiando y tienes atracones, habría que ver qué está ocurriendo ahí, qué está pasando a la hora de estudiar, qué te puede estar afectando, qué necesidad está cubriendo y habría que individualizar en cada caso un poquito más concreto. Pero obviamente no suele ser un caso puntual. Deciros que cuando los atracones empiezan en situaciones puntuales, he tenido muchos pacientes que me dicen, comencé, por ejemplo, con la ansiedad en los estudios y a lo largo de los años vi que se fue generalizando a otros contextos. ¿Se puede superar de forma total la ansiedad por la comida? Pues bueno, se puede superar la ansiedad por la comida. Ahora, si con de forma total te refieres a que nunca jamás aparezcan atracones, mi respuesta es no. ¿Qué quiero deciros? Parte del trabajo en prevención, cuando ya estamos terminando las consultas,
Cuando ya una persona lleva sin atracones o con atracones bien gestionados y en número muy pequeñito y reducido durante muchos meses, les vamos dando la alta y antes de dar la alta hacemos un trabajo de prevención, es decir, nos aseguramos de que esa persona está preparada para que cuando aparezca un atracón en el futuro no implique que destroce todo el camino que ya ha recorrido. ¿Por qué? Porque los atracones están ahí, son parte de las respuestas que han aprendido y en una situación en la que su parte más automática o instintiva salte, puede que aparezcan de nuevo. La parte del trabajo más importante está en aceptar que pueden aparecer, en aceptar que si aparecen un día no tiene por qué implicar que le hayamos destrozado todo y que a la mañana siguiente podemos comenzar con normalidad con nuestra rutina, sin esperar al próximo lunes. Pero se puede vivir gestionándolo estupendamente y reduciéndolos al máximo. Yo tengo pacientes que a lo mejor se han llevado meses y meses sin atracones y un momento puntual apareció uno, pero ni mucho menos son como los que tenían antes. Pueden gestionarlo en menor cantidad, pueden parar y al día siguiente se encuentran estupendamente bien. ¿Se puede salir de un trastorno de la conducta alimentaria sin caer en la obsesión de todo sano? Claro que sí, esos somos muchos los profesionales que trabajamos en alteraciones de la conducta alimentaria asociadas a la obesidad o sin obesidad o anorexia o bulimia. Y se ven casos, sobre todo Gemma García, ella es muy de indicar casos que se superan en anorexia concretamente. Entonces, claro que se puede salir, lo que tienes que buscar es la ayuda adecuada, confiar en los profesionales y trabajar duro, porque sabemos que hay que trabajar muy duro. Me pedíais también bibliografía, que eso yo creo que voy a hacer un día un vídeo con todos los libros que tengo al respecto y os lo voy a ir contando un poco, ya un día prometo hacerlo, cuando tenga más, que estoy esperando uno muy interesante y creo que ya no me he saltado ninguna de aquí. Creo que no, tengo algunas más, lo que os digo, haré un segundo vídeo con las que tengo más. Si alguien tiene su respuesta y no le he anotado porque la habré perdido de alguna forma, escribirme que la añado en el vídeo siguiente. Así que nada, espero que os haya resuelto alguna duda. Un besito grande y nos vemos en la segunda parte del vídeo.